Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te voy a dar una guía completa para guiarte por el camino paso a paso para que puedas entender e interiorizar qué son las estructuras de datos y algoritmos o DSA, como es conocido este tema en inglés. ¿Cuál es su función? Digamos, cómo se relacionan con los algoritmos, algunos ejemplos de ellas y pues ejemplos prácticos de la vida real. Antes que nada, ya había hecho un video hablando un poco de la importancia de las estructuras de datos para darte como un abrebocas sobre el tema, así que te invito a verlo en mi canal. Pero hoy no voy a dejar que te vayas sin entender a fondo, así que quédate hasta el final del video para que te vayas con el conocimiento necesario que te hará subir un nivel más en tu camino como programador. Pensando en cómo podría explicarlo, se me ocurrió la idea de explicarlo de una manera más accesible para todos. Así que voy a combinar dos cosas que a muchos nos encantan, la programación y la música. ¿Qué tal si usamos la música como nuestra guía o digamos nuestra plantilla para entender mejor las estructuras de datos? Y pues así te iré explicando paso a paso cómo se relacionan estas estructuras con los algoritmos. Pero antes de continuar, no te vayas a olvidar de mostrarme tu apoyo con un clic en el botón de suscribirse, dale también al me gusta y activa la campana de notificaciones para que nuestro amigo de YouTube te avise cuando haya nuevo material en mi canal. Sin más preámbulos, empecemos. En el camino o ruta como programador te encontrarás con muchos temas y desafíos que deberás ir resolviendo a medida que avanzas en tu carrera como desarrollador. Uno de estos temas o tópicos es cómo puedes tú organizar y almacenar los datos que tendrán tus páginas web, aplicaciones móviles o software en particular para que estén listos para que luego puedan ser procesados dependiendo del tipo de producto informático que estés desarrollando. Justo para resolver este tema de cómo poder estructurar u organizar y guardar tus datos para hacer algo con ellos después, están las estructuras de datos y algoritmos DSA por sus siglas en inglés. Las estructuras de datos son como las listas de reproducción de música, nos permiten organizar y almacenar datos de manera eficiente para poder trabajar con ellos más fácilmente. Así como una lista de reproducción organiza nuestras canciones favoritas, digamos en el reproductor del celular o en Spotify, por ejemplo, las estructuras de datos organizan nuestros datos en el programa que estemos desarrollando. Cuando se está buscando el poder gestionar bases de datos que son muy grandes y, por ejemplo, los servicios de indexación de Internet, las bases de datos proveen esta posibilidad, pero primeramente se ubican, ¿no?, estos datos en estructuras de datos organizadas y es mucho más fácil crear entonces algoritmos que puedan manipular o sean más rápidos y de forma más simple y potentes a la hora de procesar esos datos. Entonces, si quisiéramos ser un poco más simples, podríamos resumir quizás las estructuras de datos en dos verbos: organizar y almacenar, ya que ese es el rol de las estructuras de datos, el facilitarte que los datos estén bien estructurados y almacenados para que luego puedas acceder a dichos datos y los proceses de la manera que desees. Pues bien, hasta aquí estarían ya tus datos con un orden en espacio de memoria de tu sistema, digamos, pero ¿qué vas a hacer con esos datos? Porque por sí solos los datos no harían nada. Aquí entra el concepto de algoritmos. Estos no son nada más que un conjunto de instrucciones que se siguen paso a paso para resolver un problema específico. Entonces, las estructuras de datos organizan y almacenan los datos y los algoritmos manipulan dichas estructuras de datos para resolver un problema o llegar a un objetivo. Espero que hasta aquí vayas entendiendo un poco de qué va esto de las estructuras de datos y algoritmos, o como diríamos en mi país, Colombia, cuando queremos saber para qué sirve algo o cuál es su función, para que sepas con qué se come esto. Ahora te voy a hablar de forma rápida de 3 estructuras de datos conocidas que tú como programador deberías conocer, y si no es así, a continuación te voy a hacer una comparativa para que vayas teniendo una idea de qué son, retomando la analogía de la música. Estoy hablando de las listas, los extras y las colas. Por ejemplo, una lista puede ser como la sección de canciones en una lista de reproducción, flexible y capaz de almacenar múltiples elementos. Una pila sería como la cola de reproducción
con acceso rápido a la última canción agregada y una cola como la fila para comprar los boletos, por ejemplo, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido. Yo espero que hasta ahora ya vayas teniendo esa claridad de qué es una estructura de datos y con estos 3 ejemplos vayas, digamos, creciendo en tu curiosidad y pasión por este tema tan interesante e importante en el desarrollo de software. Para entender un poco mejor estas estructuras de datos, yo te hacía la analogía, digamos, o comparativa con la música. Tomemos el ejemplo de cuando creas una lista de reproducción en tu reproductor de música favorito. Pues bien, esa lista de reproducción es como una estructura de datos llamada lista. Allí puedes agregar canciones, quitarlas y cambiar su orden, digamos, según tú lo desees. ¿Y qué tal cuando vas a un concierto y tienes que, digamos, hacer fila para entrar? Esa fila es como una estructura de datos llamada cola, donde el primero en llegar es el primero en ser atendido. Ya te lo decía más arriba, ¿no? Ahora, digamos, o hablemos más bien, de cómo estas estructuras de datos se aplican en la vida real. Puedes tener ejemplos como desde las redes sociales hasta las bases de datos de las empresas. Las estructuras de datos son esenciales para organizar y manejar la información de manera eficiente. Por ejemplo, en una red social como Facebook, tus amigos y sus publicaciones están organizados en listas y colas, y eso es lo que permite acceder a ellas, digamos, de una forma rápida, ¿no? O sea, todas son estructuras de datos y los algoritmos manipulan dichas estructuras para hacer algo con los datos. Ya para terminar, las estructuras de datos, como su nombre lo dice, se trata de cómo guardar los datos en diferentes estructuras para luego ser manipulados o procesados. Y los algoritmos vienen a hacer esas instrucciones que se le dan a los sistemas para que realicen una acción paso a paso y con ello resolver un problema o llegar a un objetivo. Y en el caso de las estructuras de datos, los algoritmos manipulan dichas estructuras, dichos datos que están ahí. Al entender cómo funcionan y cómo se aplican en diferentes situaciones, podemos escribir programas más eficientes y elegantes. Así que la próxima vez que estés escribiendo código, piensa en el cómo se organizan los datos de tu programa y los algoritmos que realizan acciones para manipular, digamos, dichas estructuras de datos. Podría resumir entonces que conocer y comprender la teoría de DSA, estructuras de datos y algoritmos, nos ayuda a utilizar grandes cantidades de datos para que podamos resolver problemas de manera eficiente y sin complicaciones. Si este video te ha gustado y ha sido útil para ti, no olvides darme tu apoyo y suscribirte. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos pronto.